Buenos días, hermanos en Jesucristo. Qué bendición estar otra vez aquí y qué grande responsabilidad, de verdad. Siempre que compartamos la palabra de Dios, recordemos que es una grande responsabilidad. Amén. Es la grande responsabilidad de presentar la palabra de Dios, porque no venimos aquí a exponer nuestra opinión, lo que creemos, nuestras ideas, sino la palabra de Dios. Y ahora vamos a comenzar una serie, la Biblia y la prosperidad, ¿no? Vamos a ver a la luz de la Biblia por varias semanas, pues cuál es la verdadera prosperidad de la que habla la Biblia, ¿no? La prosperidad bíblica. Creo que lo más importante es que con la palabra de Dios, con lo que vayamos aprendiendo, tengamos un claro concepto de lo que es la prosperidad, y esa prosperidad anhelemos y busquemos la que la Biblia nos habla. No la prosperidad que el mundo ofrece, que el mundo busca, que el mundo pelea por tener prosperidad material. El mundo sin Cristo la busca, familias divididas por prosperar, por tener éxito, por tener más. Toda la prosperidad que el mundo sin Cristo ofrece, pues no es de la que habla la palabra de Dios. Ahora, debemos decir y ser claros que lo más grave es que esa prosperidad que el mundo pregona, que el mundo anhela, pelea, quiere, vive para tenerla, pues ese tipo de prosperidad, ese concepto, ha entrado a la iglesia desde hace muchos años. Yo prediqué un tema como este hace poco más de 10 años y no solo no ha mejorado la situación, sino que cada vez más crece lo que se ha dado en llamar el evangelio de la prosperidad. Creo que la mayoría hemos escuchado ese concepto. Yo le llamaría el falso evangelio de la prosperidad, porque hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a empezar hoy con una introducción a esta serie que, como siempre, pues nos llevará algunas semanas, ya no digo cuántas, 10, 11, 12, 15, no sé, pero pues a lo largo de esta serie vamos a venir a la palabra de Dios, ¿no? Hay un versículo que cito constantemente sobre el deseo de un siervo de Jesucristo, de un apóstol de Jesucristo, sobre un hermano en Cristo, y es Tercera de Juan, que solo tiene un capítulo, podríamos decir Tercera de Juan 2 o Tercera de Juan 1:2, donde fíjense lo que dice: amado, es Juan refiriéndose a un amado hermano en Cristo, y dice que le desea que sea prosperado ¿en qué? En todas las cosas, y que tenga salud, así como prospera su alma. Entonces, este es el deseo, repito, de un fiel siervo de Jesucristo, apóstol, que dice Juan 13:25 que se recostaba. Juan 13:25 dice que se recostaba al lado de él, era un discípulo amado por Cristo. Dice Juan 21:20 que Jesús era Juan era el discípulo a quien amaba Jesús. O sea, es un apóstol pues fiel a Jesucristo, fiel siervo del Señor. Pero en este momento Juan, ya Jesucristo ha ascendido al cielo, Juan ya es anciano. De hecho, en el versículo 1 de Tercera de Juan, fíjense, dice, el anciano. ¿Cómo se describe Juan? Como el anciano, ya era anciano de edad. Aquí debemos entenderlo como un anciano de edad, y le escribe a Gallo, Gallo con Y, un hermano que era muy gallo espiritualmente, porque vean lo que dice: a quien amo en la verdad, y dice, amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan le desea dos cosas: que sea prosperado en todas las cosas y que tuviera salud. Creo y considero, si ese es el deseo de un discípulo de Cristo, de un apóstol de Cristo, que es un deseo genuino, que es un deseo que debiéramos tener los unos con los otros. Y meditemos esta mañana honestamente. ¿Es tu deseo que tu hermano aquí que está, no solo tu familiar que está al lado, pero tu hermano en Cristo que está enfrente, el que está atrás, es tu deseo que Dios lo prospere en todo? ¿O no te importa? Nah, ni sé ni comes más, a lo mejor salen y ni lo saludaste. Porque este es un anhelo, un deseo de Juan por otro hermano en Cristo. Honestamente, ¿nos interesan nuestros hermanos? Que Dios les prospere en todas las cosas, que tengan salud. Reflexionemos delante del Señor porque esto habla de nuestro crecimiento y madurez. Yo quiero que el Señor prospere a mi hermano, a mi hermana en Cristo. ¿O no será que si lo prospera nos viene la envidia? Ay, ¿por qué Dios le dio y a mí no? Entonces, yo quiero que vean que Juan lo hace pues hablando de quien hablamos, de Juan, el apóstol de Jesucristo, anciano ya, que lo hace como un deseo genuino. Quiero, Gallo, que Dios te prospere en todas las cosas y que tenga salud. Pero dice algo muy importante. Así, regresamos a tercera, bueno, ahí está. Así como prospera, ¿qué? Tu alma. Quiero que vean que hay una correlación entre el deseo de Juan. Mira, yo, Gallo, quiero que Dios te prospere en todas las cosas, quiero que Dios te dé salud, pero hay una correlación con la frase final: así como prospera, ¿qué? Tu alma. ¿Quién es un cristiano cuya alma ha prosperado? Es un cristiano maduro, un cristiano obediente a la palabra de Dios, que ha crecido espiritualmente. Entonces, el que Dios me prospere, el que Dios me dé salud, está en correlación a que mi alma prospere. ¿Ya lo vieron? Vamos a ver la versión Dios habla hoy. Querido hermano, pido a Dios que, y escuchen, así como te va bien, ¿qué? Espiritualmente, te vaya bien en todo y que tengas buena salud. Entonces, notan la correlación entre que te vaya bien, que Dios te prospere, así como es próspera tu alma, así como te va bien espiritualmente. Entonces, Juan se lo desea, digo, no quiere decir que no se lo deseemos a todos, pero si vemos un hermano apartado, que peca y no se arrepiente, que sigue mal, ay, pues yo deseo que Dios te prospere de todas maneras. Más bien, yo deseo que te arrepientas y vengas al Señor, amén. Pero este es un hombre, Gallo, que había prosperado espiritualmente, y por eso Juan dice: yo deseo que seas prosperado. La Nueva Traducción Viviente dice: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés saludable en cuerpo, así como eres, ¿qué dice ahí? Fuerte en espíritu. Entonces, una persona próspera en su alma, una persona fuerte en espíritu, una persona que le va bien espiritualmente, es una persona madura en Cristo. Entonces, el deseo de Juan, regreso a la versión Reina Valera, pues es que Dios le prospere en todas las cosas y que tenga salud. Creo que la expresión tener salud no tenemos duda de qué significa, pues que queremos que esté bien saludablemente. Pero Juan, reconociendo que Gallo es un hombre espiritualmente maduro, que ha crecido, le desea que Dios lo prospere en todas las cosas. Aquí la palabra prosperado va a ser clave en toda la serie, porque generalmente oímos
Próspero, inmediatamente pensamos en alguien que tiene dinero, que le va bien en su negocio, que gana buena lana en su trabajo. Entonces decimos, ese sí es próspero. Y pudiera ser parte de una prosperidad, pero la palabra prosperado que vemos aquí en 3 de Juan 2, si quieres ponerme 3 de Juan 2 en la Reina Valera, la palabra prosperado es una palabra griega eudoo, que significa, escuchen, ser ayudado en el camino. Cuando Juan le dice, deseo que seas prosperado en todas las cosas, le está diciendo, deseo que seas ayudado por Dios en tu camino. Esa es, mis hermanos, la verdadera prosperidad. Que Dios te ayude en todas las cosas. Amén. Esa es la verdadera prosperidad. Un día Moisés sabe que tiene el llamado de Dios para sacar al pueblo hebreo de la ¿cómo se llama? De la esclavitud, y hace una expresión, no tengo el versículo, pero pueden buscarlo ahí en Éxodo, y le dice a Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Porque Moisés entiende que la verdadera prosperidad es ser ayudado por Dios en nuestro camino, en nuestra vida, en nuestro andar cada día en esta vida. Ese es un hombre próspero, esa es una mujer próspera, quien ha sido ayudado por Dios en su camino. Entonces yo preguntaría esta mañana, ¿cuántos pueden decir hoy, Dios me ha ayudado en mi camino? ¿Cuántos pueden decirlo? Entonces eres próspero, entonces eres próspera, si Dios te ha ayudado en tu camino, en tu vida, porque para empezar nos dio el perdón de pecados y la salvación. Entonces, si tú eres y reconoces y entiendes verdaderamente, Dios me ha ayudado, independientemente que hoy puedes estar pasando una prueba, independientemente que hoy puedes estar viviendo consecuencias de decisiones equivocadas, te tomas de su gracia y clamamos su ayuda, y el que Dios nos ayude y esté con nosotros, esa es la verdadera prosperidad. ¿De qué le serviría a un hombre, dijo Cristo, ganar el mundo si pierde su alma? ¿Será un hombre próspero aquel que gana el mundo y pierde su alma? No, porque no ha tenido la ayuda y la presencia delante de Dios. Entonces, quedémonos con ese concepto primordial de la prosperidad. Ser próspero es que Dios esté conmigo. Es que Dios me ayude en mi camino, en mi vida, cada día. Amén. A lo largo de la serie, pues vamos a contestar preguntas ya más a fondo, como ¿qué es la prosperidad? Más ampliamente. Y es más, yo creo que ahorita vamos a tener una respuesta. ¿Se reducirá prosperidad a una buena condición económica? Entonces, ¿qué piensan? Claro que no. Es decir, ser rico no necesariamente es ser próspero. Obviamente, dentro de la serie combatiremos frontalmente el falso evangelio de la prosperidad, que abunda. Hace años, ¿cuántos aquí conocen un representante del falso evangelio de la prosperidad? ¿Alguien me puede decir un nombre por ahí que les venga en mente? A ver, un falso Cash Luna, otro que se les venga, Maldonado, otro así. Estos ya son los, ya tienen membresía en esas herejías. ¿Quién? Dante, Benny Hinn. Y por supuesto, si recorriéramos iglesias aquí en Cuernavaca, pues hay unos que no son famosos, pero son personas que enseñan este falso evangelio de la prosperidad, llamando a la gente a que crea que Dios tiene la obligación, por ser su Padre ahora, de bendecirlos materialmente, económicamente. Pero en realidad los que buscan el beneficio material son ellos. Pedro lo dijo, 2 de Pedro 2:3.
y por avaricia harán mercadería de vosotros. La versión Dios habla hoy dice, en su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Entonces seguramente vamos a denunciar y poner ejemplos de estos que atraen mucha gente. Pero ¿por qué creen que atraen mucha gente estos que ofrecen éxito, riquezas económicas? Dios te va a dar, sueña en grande, piensa en grande, pídele en grande porque tu Dios es rico. ¿Por qué creen que atraen tanta gente? Porque es lo que la gente está buscando, lo material, la riqueza, la prosperidad económica. Eso es lo que mucha gente está buscando. Dice la versión Dios habla hoy de 2 Timoteo 4:3, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren, ¿qué? Oír. ¿Por qué hacen filas para entrar donde les dicen conferencias sobre la prosperidad y ahí van? ¿Por qué hacen filas en sectas como Pare de Sufrir? Como, ¿saben? Es impresionante la cantidad de gente que jala ese tipo de predicadores, porque es impresionante la cantidad de gente que está buscando solo el bien material, la prosperidad económica. Avariciosos ellos, pero avariciosos los que los siguen. ¿Es claro? Entonces, yo no sé si han visto, hace tiempo vi, ya no veo la televisión, me refiero a la que llega por antena, ya prácticamente creo que nadie la ve o la ve muy poca gente, pero en la noche cuando se cortaba la señal, entraban los de Pare de Sufrir. Y entraba una persona que se veía en una casota, con su camionetota, como dice el clásico, bien machuchona, camionetón, y entonces te dice, hasta que vine aquí a la Iglesia Universal, porque ese es el nombre oficial, Dios me prosperó. Y entonces, ¿qué están llamándole a la gente? Que si vienen a Dios les va a dar, ¿qué? Bienes materiales. A eso reducen estos falsos maestros, estos predicadores de la prosperidad. A esto reducen la bendición de Dios. Es el falso evangelio, de tal manera que enseñan que si eres cristiano, pues no puede haber un cristiano pobre según ellos. Es más, hay quien dice de esas sectas heréticas que si eres pobre estás bajo maldición. Ahora, déjenme entre paréntesis, porque este falso evangelio de la prosperidad tiene su antítesis, o sea, su lado contrario. Y se los explico, creo que hace unos martes tocamos algo, y es el ascetismo. Es decir, hay corrientes pseudo cristianas que siguen esta corriente filosófica. La corriente de origen dice que el hombre debe vivir prácticamente con lo estrictamente necesario, rayando en la pobreza, porque si no, no son purificados espiritualmente. Déjenme les leo una definición del ascetismo. Dice, el ascetismo es un estilo de vida que persigue la purificación espiritual, fíjense, la purificación espiritual a través de privarse de los placeres materiales. Se fueron al otro extremo. Aquellos dicen que Dios te debe dar todo y exígele y reclama y declara, etcétera. No, acá es privarte de los placeres materiales. Dice, las tradiciones religiosas o filosóficas que abrazan la abstinencia, la soledad, la reclusión, la pobreza y el ayuno, entre otras formas de privación material, son consideradas ascéticas. Hasta ahí la cita. O sea, según estas corrientes pseudo cristianas, si quieres ser purificado, agradable a Dios, tienes que ser pobre. Tienes que ser pobre porque la riqueza te va a traer maldición, cuando no saben que Dios es el que da el poder de hacer riqueza. Y Él sabe a quién da y a quién permite, a veces abundancia, a veces escasez, pero ellos enseñan que tú debes ser pobre. Entonces, hay corrientes de iglesias cristianas, conozco algunas en Cuernavaca, donde, por ejemplo, llega una persona rica a su iglesia,
buena camioneta, ¿no? Inmediatamente se ve, ¿no? Traen ahí su Mercedes, Benz, acá último año, y llega un momento y se le acerca al pastor y le dice: hermano, tengo un mensaje de Dios para usted. A ver, dígame. Dios me dice que sus bienes materiales le están estorbando en su relación con Dios. ¿Y qué hago, pastor? No, los que se dejan manipular. Tiene que deshacerse de ellos. Eso sí, cuando se deshaga de ellos, caman para acá. O sea, acá me los trae, yo me encargo, no se preocupe. Y de verdad, hay gente que está cayendo en esas doctrinas ascéticas que se han metido al cristianismo. Es el polo opuesto. Entonces, la riqueza te estorba. Si conocieran que Abraham fue inmensamente rico. ¿Y es el padre de qué? De la fe. Job era o no rico. Pero también estaba Pablo, que pasó escasez, Pedro, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos por eso que venir a la palabra de Dios para tener un claro concepto de la verdadera prosperidad. Y no caer en el extremo de que Dios te tiene que dar y debes de ser rico porque tienes un padre rico. Y la clásica que te dicen: Dios es el dueño ¿de qué? Del oro y la plata. ¿Qué debes de tener tú? Pues oro y plata. Y entonces decía una vez un hermano: ay, hermano, pasaba en una iglesia de este corte, pasó un hermano: ay, hermanos, quiero pedirle a Dios, fíjense que tengo un problema, queremos un cochecito para movernos con la familia porque mi hija va a la escuela muy lejos y mi esposo va al trabajo muy lejos y la verdad es que siempre andamos llegando tarde por la ruta, que Dios nos provea un cochecito. Y entonces pasó el pastor y le dijo: a ver, hermana, ¿cómo que un cochecito? Pídale un Mercedes-Benz, su padre es rico, dueño del oro y la plata, y ahorita vamos a declarar, usted va a tener un buen carro. Esa es el otro extremo. Tanto los que enseñan que debes ser pobre, rayando en pobreza extrema, o que Dios te tiene que dar todo lo que tú le pides. Nada de eso tiene que ver, regreso 3 Juan 1:2, con lo que Juan desea. ¿Qué desea Juan? Que sea prosperado en todas las cosas. Es decir, que sea ayudado por Dios en todas las cosas. Amén. Esa es la verdadera prosperidad, independientemente de si Dios permite bonanza material o permita en ciertos momentos escasez espiritual. Entonces la pregunta es: ¿cuántos esta mañana quieren prosperar? Amén. Yo quiero que Dios me ayude en mi camino todos los días y con su ayuda y bendición todo lo que haga prosperará. Y prosperará en el verdadero concepto de la prosperidad, independientemente que haya bonanza económica o haya escasez. Entonces, oremos pues que a lo largo de esta serie, al entender lo que es la verdadera prosperidad, pues seamos como Gallo, maduremos y crezcamos espiritualmente. Es decir, que nuestra alma sea ¿qué? Próspera y que Dios nos ayude en el camino, en nuestra vida. Entonces, en resumen, si tú has nacido de nuevo, si eres cristiano de a de veras, si sabes y reconoces que Dios te ha ayudado, yo te puedo decir con toda seguridad, a la luz de la Biblia, que eres un cristiano próspero, una cristiana próspera, porque además en Cristo lo tenemos todo, no nos falta nada. Y no hablo de lo material porque Dios puede permitir, repito, escasez o bonanza, pero en Cristo tenemos todo, comenzando por nuestra salvación. Dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis, ¿qué dice ahí? Completos en Él. Por supuesto se refiere a nuestra salvación, hemos sido perdonados, no hay nada de que se nos vaya a acusar el día que estemos delante de Él. Él ha pagado todo en la cruz. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjense, la palabra de Dios para todo dice: en Cristo ustedes están completos y no necesitan ¿qué? Nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes
y poderes. Entonces, para tener el concepto claro de lo que es la verdadera prosperidad, pues vamos a hacer lo que siempre hemos dicho basado en Hechos 20:27. ¿Qué dice Hechos 20:27? Que un pastor debe darles a ustedes ¿qué? Todo el consejo de Dios. Tenemos que hablarles que a veces Dios permite prosperidad, pero puede permitir escasez. Tenemos que venir a la palabra de Dios y darles en la medida que Dios nos dé vida y tiempo pastoreando una iglesia, todo el concepto de Dios, no casarnos con un tema. ¿Saben que hay iglesias monotemáticas? Por ejemplo, si yo les digo, ¿saben qué, hermanos? Cristo viene. Y de esto vamos a enseñar de aquí a que Cristo venga. Y cada domingo, hermanos, Cristo viene, miren, y viene. Y el próximo domingo, Cristo viene. Me estoy volviendo monotemático. Y si no les hablo de santidad, de la doctrina de la gracia, de la doctrina del perdón, de la doctrina del arrepentimiento, me estoy volviendo monotemático. No les estoy dando ¿qué? Todo el consejo de Dios. Y se puede rayar en herejía. Hay iglesias que se han enfrascado en un tema, la guerra espiritual. No sé si conocen una iglesia ahí. Para ellos todo es demonio. Y hermano, fíjense, estoy pasando en mi trabajo, me corrieron, es el demonio que vamos a reprenderlo, no te van a correr. Oiga, hermano, fíjese que la salud, vamos a reprender al demonio, la salud es el demonio y vamos a hacer guerra. Y su tema es guerra espiritual. Y eso ya raya en herejía. No, un cristiano tiene que, o más bien un pastor tiene que darles ¿qué? Todo el consejo de Dios. Y viene uno y estudia las doctrinas y a ver, vamos a hablar y qué tema. Decía un querido pastor, de verdad deberían ustedes de ver cuando un pastor termina el domingo su predicación, ya está pensando, ¿y ahora para la próxima qué, Señor? Y tener que venir y estudiar para no dar mi opinión o encerrarme en un solo tema. Uno tiene que orar para traerles el alimento que les haga crecer espiritualmente. ¿Saben quién? Estaba yo leyendo porque decía de dónde viene toda esa corriente de la prosperidad bíblica. Pues ya me mencionaron aquí a varios. Del ascetismo, si encuentro exponentes de que están ahora hablando de la pobreza y que tienes que ser pobre, pero ¿saben dónde tienen sus raíces esas corrientes ascéticas? ¿Han oído hablar de San Francisco de Asís? Fíjense, San Francisco de Asís, por allá, porque la Iglesia Católica durante 12, 14 siglos hizo a los sacerdotes hacer votos de pobreza. Los sacerdotes tenían que ser pobres, 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 pobres. Y uno de esos exponentes fue San Francisco de Asís. Así le llaman hoy, ¿no? San Francisco de Asís. Sucede que él era un joven que venía de una familia rica, su padre era comerciante. Pero de repente se le ocurrió que no, que eso estorbaba. Y de ahí viene el concepto, no sé si han oído la expresión, pobreza franciscana. Pobreza franciscana, porque fue reconocido San Francisco de Asís como el que enseñó pues esta corriente fuertemente de que los sacerdotes deberían estar pobres, pobres, y algunos morían hasta por falta de alimento por la pobreza extrema. ¿Qué pasó después? Ahora los vemos a unos sacerdotes ricos, 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 como muchos predicadores también que se han hecho multimillonarios. ¿Saben que la lista de pastores multimillonarios se la debaten entre Estados Unidos y Brasil? Es impresionante. Se dice que el pastor más multimillonario está en Brasil, le gana al de Estados Unidos, a los de Estados Unidos. Pero en fin, por eso tenemos que venir a la palabra de Dios, a escuchar todo el consejo de Dios para tener un verdadero, claro concepto de lo que es la prosperidad y verdaderamente busquemos de la palabra de Dios su dirección. Porque miren, gran influencia, por supuesto, es el YouTube. De repente hay cristianos y empiezan a oír este predicador. Son motivadores, mis hermanos. Tienen una habilidad para motivar, y Dios te quiere hacer rico, y a ver, voy a orar por ti, y decláralo, y tienen una habilidad, pero también su influencia, que está ahora en YouTube, en el TikTok, en las redes, a través de muchos libros.
Si ustedes van a las librerías cristianas o en Amazon, porque a veces ya no necesitas ir a una librería física, tú vas a Amazon y te vas a encontrar de libros que hablan sobre prosperidad en el cristianismo. Y por ejemplo había uno que se llamaba ser pobre es estar bajo maldición, por ejemplo. Entonces vamos a combatir esto con la palabra de Dios para tener un claro concepto, porque tú puedes ser rico y no ser próspero. Puedes ser rico y sí ser próspero. Puedes ser pobre y ser próspero. Pero también puedes ser pobre y no próspero. No sé si pareció trabalenguas. Es decir, no todo el que es rico es porque es bendecido por Dios. Y no todo el que es rico está mal porque tiene rico, porque ya muchos por ahí sacan, como Cristo dijo, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que en realidad el ojo de una aguja era una pequeña puerta en las entradas de las grandes ciudades, en sus muros. Como eso dijo Cristo, pues muchos creen que el que es rico ya no puede estar bien espiritualmente. Tampoco todo el que es pobre significa que está bien con Dios. O todo el que es pobre significa que está bajo maldición. No sé si me explico. Tenemos que cada caso evaluarlo en su justa dimensión. Por ejemplo, la Biblia sí habla que en ciertos casos la pobreza puede ser una consecuencia de desobedecer a Dios. ¿Cuántos lo sabían? Ahora, no quiere decir que todo el que está pobre diga, no, ese desobedeció a Dios. Porque si hay gente, somos dados a juzgar, no, si le va mal, seguro anda mal con Dios, seguramente algo hizo. ¿Y tú qué sabes si lo está probando Dios o no? Miren lo que dice Proverbios 13:18. La pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia ¿qué? El consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. La versión Dios habla hoy más clara. Pobreza y deshonra tendrá quien desprecia el consejo, grandes honores quien atiende la corrección. A ver, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que sí, quien desprecia el consejo, obviamente el consejo de Dios, de su palabra, pues puede venir a pobreza. Pero no todo el que está en pobreza, no vamos a sacar este versículo y vamos a decir, no, pues todo el que está pobre es porque despreció el consejo de Dios. Entonces, por eso tenemos que tener un justo entendimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la bendición de Dios viene por la obediencia. Fíjense, ¿se acuerdan de Deuteronomio 28:1? Conocido pasaje para hablar de la bendición de Dios sobre los que le obedecen. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y fíjense las consecuencias de oír y obedecer la palabra de Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, notan el sí condicional, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas, bendita es tu canasta y arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito al salir. ¿Cuántos quieren eso? La bendición de Dios. Oye y obedece la palabra de Dios. Pero esto tiene su contraparte, ahí mismo en Deuteronomio 28:45. Y vendrán sobre ti todas estas ¿qué? Maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Versículo 48, servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con ¿qué? Desnudez. ¿Cómo se llama eso? Una persona que vive con hambre, con sed, con desnudez, es una persona pobre. ¿Puede haber pobreza por desobedecer la palabra de Dios? Por supuesto.
Y dice, y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Justificará este pasaje para decir que todo pobre está maldito? No, y lo vamos a ver. ¿Justificará este pasaje para que todo aquel que tiene dinero está bendecido por Dios y es un hombre obediente a la palabra de Dios? No, porque aún como cristianos Dios puede probarnos. Dios permite pobreza, Dios permite escasez. ¿Sabían ustedes que la iglesia o gran parte de la iglesia primitiva vivió en pobreza? Pero ¿saben por qué? Por la persecución. Tenían que dejar sus casas, cosas y salir. Pedro les escribe a los expatriados, a los que tuvieron que salir. Entonces, ¿vivieron pobreza por qué? Por la persecución. ¿Y qué? ¿Eran desobedientes a Dios? No, cuando salieron, predicaron la palabra de Dios. Entonces, también puede haber pobreza cuando viene una crisis a un país, una crisis económica. O que cuando viene una crisis económica, suben los precios, ¿a poco no te afecta en tu presupuesto? Vas al súper y el huevo, ¿a cómo está el huevo ya? ¿Cómo está? Tú sabes de eso. 42 el kilo. ¿Y a cómo estaba hace 2 años? ¿No? Entonces, claro que somos afectados, pero oramos, confiamos en Dios. A ver si en esta misma serie vamos a hablar qué hacer cuando viene una crisis económica a nuestro país. ¿Qué hacer como cristianos? ¿O qué? ¿Vamos a estar exentos cuando venga la crisis económica? Pablo, recuerdan Filipenses 4:12, vivió los dos extremos, escasez y abundancia. Y miren lo que dijo: sé vivir humildemente, es decir, en escasez, y sé tener ¿qué? Abundancia. Filipenses 4:12 dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener ¿qué? Hambre. ¿Qué significa tener hambre? Que no tienes ni para comer. ¿Quién lo dice? Pablo. ¿Habrá sido Pablo un desobediente a Dios, a su palabra? No. Así para tener abundancia como para padecer ¿qué? Necesidad. Porque la Biblia enseña, mis hermanos, que ricos y pobres va a haber siempre. Un día Santiago escribe algo a la iglesia, fíjense lo que les dice. Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, o sea, ese es un ¿qué? Un rico, ¿no? Cuando ya, aquí ¿cómo podríamos identificar un rico? Un fifín, trae buen carro, ¿no? Dice, ay, buena camioneta, dice. Y luego dice, y también entra ¿qué? También entra, ¿qué dice al final? Un pobre o andrajoso. Quiero que noten que Santiago no cuestiona que haya ricos y que haya pobres. No dice en esta carta, no debe haber ricos, o no debe haber pobres. No cuestiona. ¿Qué es lo que cuestiona Santiago en esta carta? Versículo 3 y 4. Si miráis con agrado al que trae buen carro, buena ropa espléndida, y le dice, siéntate, mire hermanito, usted aquí se me sienta, VIP. A ver, hermano, ¿se le ofrece agua? Así hay iglesias, a ver, hermano, bienvenido, pero solo con cierto tipo de personas. Y es lo que dice Santiago, siéntate tú, y le dices al pobre, ahí tú, ahí allá afuera, ahí donde agarres, ahí estate de pie, dice, o siéntate bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Qué condena Santiago? ¿Que haya ricos y pobres? No, que haya trato diferente. Pero pobres y ricos siempre va a haber. Jesucristo un día, ¿recuerdan esa escena donde una mujer derrama, una mujer pecadora, un perfume muy caro y le empieza a enjuagar los pies? Y los apóstoles entre sí, debería haberlo vendido y se le da a los pobres. No, qué mujer. ¿Saben qué dijo Cristo? Marcos 14:7. Siempre tendréis a los pobres con ustedes. ¿Cuándo va a haber pobres? No estoy escudriñando el pasaje, simplemente Cristo dice una verdad. Siempre tendréis a los pobres con nosotros.
Entonces, Santiago 2:4, el punto no es que haya ricos o pobres, sino que hagamos distinciones. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. En toda iglesia pues hay de todo. Bueno, yo les dije hace muchísimos años, yo digo muchísimos, pero unos 20, 25, conocimos una iglesia en el norte de la ciudad. No, hombre, o sea, si no llevabas carro, para empezar no podías ni llegar porque estaba en una montaña casi. Y bien, fifí. O sea, si no llevabas si llegabas en bocho, que te venían así de verdad, o sea, en fin, dice Santiago 4:5, hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces, quiero que vean que pues el problema no es que haya ricos y pobres, el problema es que hagamos distinción de personas. Pero ¿qué enseña el falso evangelio de la prosperidad? Que tienes que ser rico, que reclames, que declares. Yo conozco cristianos que no se ven un carro y dicen, yo declaro que voy a tener esa camionetita blanca, yo la declaro para mí, está bien bonita, ¿no? Y la declaro y lo creo. ¿Dónde les enseñaron esto? En las iglesias. Bueno, hay quien llega ya al colmo ya de por sí eso está mal, andar declarando. Eso es metafísica, eso enseña la metafísica, ¿sabían? Decrétalo, nada más que lo cristianizaron, decrétalo en el nombre de Dios y ya por eso creen que es cristiano. Bueno, pero hay quien raya todavía en cosas peores. Yo declaro que ahorita voy a ir y comprar un billete de lotería y declaro por fe en Jesucristo y por su sangre preciosa que me voy a sacar el premio gordo. Para empezar, sabemos que los juegos de azar pues son condenados en la palabra de Dios. Y luego declarando que Dios te va a dar el premio gordo en ese billete de lotería. Ay, mis hermanos, dice 1 Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazos y en muchas codicias necias y dañosas. El 10 dice, raíz de todos los males es que el amor al dinero. La versión Palabra de Dios para Todos dice, los que quieren ser ricos caen en la trampa y en la tentación. Empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican, eso los hunde en la ruina total. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado un gran sufrimiento. El problema es que dentro de las iglesias se les está enseñando a codiciar el dinero. Y Dios te tiene que dar esa casa, y Dios te quiere dar, y Dios reclámale y decreta. Miren, hace más o menos 10 años les hablé de un libro muy famoso que escribe un perfecto exponente del Evangelio de la Prosperidad llamado Joel Osteen. No sé si han oído hablar de Joel Osteen. Pero lo interesante de ese libro es que yo les hablé hace 10 años o un poco más de él, que cumplió su 10º aniversario y sigue siendo un bestseller vendido en Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica. Lo leen cristianos y maravillados con este libro. ¿Qué enseña este libro? ¿Qué enseña este personaje que se calcula que a nivel mundial, entre su canal de YouTube, su canal de televisión, sus redes sociales, más de 500 millones de personas en todo el mundo, según cálculos conservadores, han visto y oído sus enseñanzas? 500 millones de personas, son cálculos conservadores. Hoy con las redes sociales posiblemente es mucho más. El eje central de la enseñanza de este falso maestro del Evangelio de la Prosperidad es la prosperidad económica. Y entonces su libro, ¿cómo se llama? ¿Alguien se lo sabe? Su mejor vida ahora. Entonces miren nada más el título, ¿a poco no jala? A lo mejor alguien aquí ya lo quiere comprar. Así se llama, Su mejor vida ahora. Y abajito dice, 7 pasos para vivir a su máximo potencial. Como cualquier youtuber, influencer de hoy. ¿Sí o no? ¿Han visto los influencers? Motivador. Bueno, yo leí porque, ¿qué creen que lo compré?
porque dije, a ver qué cambio, lo compré digitalmente para no pirateármelo, por esa razón, porque no podríamos fomentar la piratería, ¿no? Entras y bajas un PDF que por ahí está, pues lo compré 114 pesos, no para que lo compren, sino para tomar datos y ver las actualizaciones que le hizo. Y para decirles a ustedes, porque repito, el libro se llama Su mejor vida ahora. Y estaba yo buscando, a ver si ahorita lo encuentro, las opiniones que tiene en Amazon el libro. No, miren, déjenme ver si las tengo aquí, las anoté. Déjenme, rápido, rápido. Bueno, de las más sencillas decía, muy buen contenido. Otro decía, mi libro favorito a partir de hoy. Ahí ya ven que en Amazon comentas, ¿no? Hermoso contenido, sin desperdicio. Y yo lo que encontré es puro desperdicio y nada de hermoso contenido. Luego otro puso ya raya en idolatría. Joel Osteen, no Jesús, no Dios, no su palabra. Joel Osteen es un hombre que te inspira a sacar lo mejor de ti. Yo me pregunto si de verdad lo leyeron, o si los que lo leyeron y pusieron eso son cristianos. Porque, a ver, de entrada, así el título, Tu mejor vida ahora. ¿Les suena eso muy bíblico? Tu mejor vida ahora. No es el cristiano el que está diciendo, ya ven, Señor Jesús, queremos estar contigo en la eternidad. No esperamos nuestra mejor vida ahora. ¿Dónde la esperamos? Apocalipsis 21:4, donde enjugará Dios, dice, toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí sí vamos a tener que nuestra mejor vida allá. Porque Juan 16:33 dice que en este mundo tendríamos que nuestra mejor vida ahora. No aflicciones. Mateo 10:22 dice que seríamos aborrecidos de todos por causa del nombre de Cristo. Y Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? Ahora, aquí no dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también que dice, esperamos al Salvador. Y ahí sí comenzará nuestra mejor vida eternamente. No es que no la tenemos ahora, Dios nos bendice, nos ha dado su perdón, su paz, cada día nos da el gozo. Dice la palabra de Dios que si tenemos afanes, pues oremos y Él nos da paz, pero nuestra mejor vida estará en la eternidad. Bueno, esta frase, su mejor vida ahora, estaba en un espectacular sobre la autopista por muchos años, por lo menos los últimos 3 años yo lo veía ahí, porque es por donde tenemos las bodegas de guardabox. Ahí decía, su mejor vida ahora, Joel Osteen. ¿Qué creen? Ya no está. ¿Por qué creen? Porque está lleno ¿de qué? De publicidad de políticos que están gastando nuestros impuestos, publicitando ellos, y por esas campañas políticas donde también, por cierto, ¿qué creen que hacen los políticos? Prometerte tu mejor vida ahora, conmigo sí vas a tener lo mejor, yo sí te voy a dar, sí o no, el que me digan, del color que sea, verde, blanco y colorado, guinda del que digan. Pero así parecen estos predicadores políticos en campaña. Ven que Cristo te va a dar lo mejor, porque quieren atraer ¿qué? Clientes. Eso es lo que quieren, atraer ¿qué? Clientes, porque cada persona que entra en su grupo y le van a decir, Dios te va a hacer rico, Dios te quiere prosperar, eso sí te van a decir, siembra, pacta por tu milagro, pacta con Dios, Dios te quiere dar al 100 por 1, ¿los han oído? Y ahí uno están haciendo cuenta, a ver si me da el 100 por 1, si doy 1000, me da 100, voy a tener 100,000, les voy a dar 10,000. Y hay gente que cae, siembra tu auto, y hay quien siembra el auto porque cree que Dios, por sembrar el auto ahí, le va a dar el auto último modelo. Pero eso los manipulan, y eso es lo que se enseña en este libro, Tu mejor vida ahora. Es una forma carnal, no espiritual. Esto no habla de ningún hombre próspero en su alma, es un hombre carnal que le escribe a carnales para que sigan su método y sus 7 pasos para ser codiciosos. ¿Qué pasó Pablo en su vida cristiana? 2 Corintios 4:17.
Fíjense, Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea. Y Pablo le llama leve tribulación momentánea, pero ya una vez lo habían golpeado y lo habían dejado como muerto. Y uno le diría a Pablo, te falta leer el libro de Tu Mejor Vida Ahora. ¿Cómo que leve? No, ¿qué le faltó a Pablo? Pues que no conoció a Joel Osteen. Si no, no hubiera pasado una leve, pero vean lo que dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Saben qué significa la expresión? Es que yo ya estoy esperando el día de encontrarme con el Señor y lo que estoy pasando ahorita es nada comparado con lo que me espera allá. Yo no estoy esperando mi mejor vida ahora, yo estoy esperando mi mejor vida con el Señor. Amén. Y luego dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cuáles son las cosas que se ven? Lo material, los bienes materiales, el deseo de las cosas terrenales. Pero ¿qué miraba Pablo? No las que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué enseñan estos predicadores? Que veas las cosas que se ven o las que no se ven. Las que se ven, declara por tu auto, declara porque si ganas 10,000, declara y decreta que te van a aumentar a 100,000 este año y vas a ser el director de la empresa, decláralo. Te enseñan a ver las cosas que se ven y no las que no se ven. Están contrario a la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, esto es lo que enseña este tipo de personajes. Colosenses 3, 1 y 2 lo hemos citado muchas veces. Si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas ¿de dónde? De arriba. Y estos cuates que te llevan a buscar las cosas ¿de dónde? De abajo, dice, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué te llevan este tipo de personajes? O a la gente que les busca, pues a poner su mira en las cosas de la tierra. Dios te quiere dar esa casa, Dios te quiere dar ese coche. Y miren, quiero decirlo, yo sé que ya estamos sobre tiempo, pero vale la pena unos minutos más. Yo creo que a la luz de la Biblia, y lo veo en la vida de Pablo, la preocupación de todo pastor primordial sobre las ovejas del Señor que nos permita pastorear, no es su situación económica, no es su situación material, es su situación espiritual. Porque si como pastor yo me dedico a darles la palabra, la dirección, el pastor no puede resolver, a veces el pastor no puede resolver los suyos propios. ¿Cómo va a resolver lo de los demás? Confiamos en Dios y estamos en sus manos, pero mi deber como pastor es que prospere su alma. ¿Cómo? Dándoles la enseñanza de la palabra de Dios. Si Dios te bendice o no materialmente, si estás fuerte espiritualmente, sabrás cómo enfrentar lo que Dios permita en tu vida. No sé si me explico. Entonces la ocupación de un pastor no es a ver cómo le hago, pero Dios te tiene que hacer rico. No, yo te doy la palabra de Dios para que tú crezcas, tú madures y entonces Dios te prospere en todas las cosas, es decir, Dios te ayude en todas las cosas. Amén. Predicarles todo el consejo de Dios, porque un día todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo y le vamos a dar cuentas. Yo como pastor, el Señor me va a decir, ¿qué les enseñaste? No, pues su mejor vida ahora. Imagínense qué cuentas le van a dar a Dios. Y mi deber es predicarles la palabra de Dios para que un día eternamente tengan su mejor vida con el Señor. Porque habrá quienes eternamente tendrán su vida excluidos de la presencia del Señor. Ese es el deber de un pastor, predicarles la palabra de Dios. Un pastor, dice Hechos 18:9, que Jesucristo le dijo, no temas, sino habla y no calles. No debemos callar. A lo mejor habrá quien diga, tráiganos algo motivacional, pastor. Yo creo que esto nos debe motivar a buscar más del Señor. Un pastor debe ser, como dice Isaías 56, ahí lo leen en casa, 9 y 10, donde dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. ¿Saben qué es una atalaya? El que cuida, el que vigila. Un pastor debe ser como una atalaya, cuidar, vigilar, darles la palabra de Dios. No debemos ser, metafóricamente, que perros mudos. ¿De qué me sirve un perro mudo? ¿Se imaginan que tienes tu perro y llega el ladrón y
va y lo lame. ¿Para qué quieren muchos un perro? Yo conozco gente que dice, yo quiero un perro y que nada más se acerque a alguien y ladre. Mi perrita se acerca a alguien y va y lo besa y le lame. No es perra defensora de hogar. Pero perro mudo, metafóricamente, es un pastor que no ladra, que no les advierte. Iglesia, cuidado con esos predicadores, cuidado con lo que escuchas en YouTube, cuidado, lee la palabra de Dios, medita, escudriña, advertirles que hay lobos con piel de oveja y cada vez se disfrazan mejor. Porque hace rato les pregunté a un exponente del falso evangelio de la prosperidad y todos me dijeron los mismos. Hay muchos más que a lo mejor ya lo estás escuchando, que no parece, porque son lobos con piel de oveja. Miren, quiero leerles, me va a tomar unos 10, 15 minutos más, la introducción ya renovada de este libro, Su Mejor Vida Ahora. Y ustedes filtrenlo con la palabra de Dios a ver qué observan. Es algo largo, pero se los leo. Así comienza la introducción. El futuro es tuyo. ¿A poco no les suena a youtuber, influencer, tiktokero? El futuro es tuyo. Esa es una frase que comúnmente se le cita a los graduados, a los empleados nuevos y a las parejas en el día de su boda. Sin embargo, nosotros sabemos que mientras algunas personas sí viven con entusiasmo su vida y toman el control de su futuro, esta grandiosa promesa no siempre funciona para todos. ¿Por qué será? ¿Cuál es la diferencia? Los individuos contentos, exitosos y plenamente satisfechos son aquellos que han aprendido a vivir su mejor vida ahora. Viven al máximo el momento, de esta manera mejoran su futuro y usted puede hacer lo mismo. Ya leí parte de la instrucción. ¿Oyeron algo de Dios, de orar, de clamar? Nada. No está por ahí ahorita, creo que menciona algo de Dios. Usted puede gozar de su mejor vida ahora, sin importar dónde se encuentre o cuáles sean los retos que esté enfrentando. Muchas personas viven con una baja autoestima, se enfocan en lo negativo y se sienten inferiores o inadecuados. Siempre están buscando una razón por la que no pueden estar contentos. Otras posponen su felicidad con pensamientos como estos: algún día las cosas mejorarán en mi vida, algún día me pondré al día en mi trabajo para comenzar a crear recuerdos con mi familia, algún día ganaré más dinero y no tendré que preocuparme de cómo podré pagar mis cuentas, algún día mejoraré mi condición física, algún día tendré una relación con Dios y gozaré más de su bondad. Hasta ahí, por ahí tocó algo de Dios. Lamentablemente, dice el libro, algún día nunca llega. Hoy es el único día que tenemos, ya que no podemos hacer nada respecto al pasado y no sabemos lo que tiene para nosotros el futuro, pero podemos vivir y desarrollar todo nuestro potencial en el presente. Usted descubrirá cómo hacer esto en este libro, no aquí, no, en ese libro. Aquí encontrará 7 pasos sencillos y profundos. Ya cuando empiezan con sus pasos, ya cuando 7 pasos para el éxito, ya 7 pasos sencillos y profundos para mejorar su vida, sin importar su nivel actual del éxito o la falta del mismo. Sé que estos pasos funcionan porque han dado un tremendo resultado en la vida de mis familiares y amigos y compañeros, así como en mi propia vida. Estoy seguro que si usted da estos pasos junto conmigo, terminará feliz, más que antes, viviendo con gozo y paz y entusiasmo, no solo por un día o una semana, pero por el resto de su vida. En su mejor vida ahora, ya parezco que estoy vendiendo un libro, ¿ah? A ver si no alguien lo saca de contexto, van a decir, miren lo que enseñan ahí. En su mejor vida ahora, usted descubrirá cómo, fíjense todo lo que van a descubrir, espero que no lo compren. Descubrirá cómo expandir su visión. ¿Han visto los que dicen, ya me vi, ¿no? Que ven un carro, no, ya me vi. Desarrollar una autoimagen sana, descubrir el poder de sus pensamientos y sus palabras. ¿Dónde está el poder de la palabra de Dios, el poder de Cristo? Nada.
dejar atrás el pasado, encontrar fuerza en la adversidad, vivir para dar y decidir ser feliz. En cada una de estas áreas usted encontrará sugerencias prácticas y decisiones sencillas que le ayudarán a ser positivo en su manera de vivir y a creer que viene un mejor futuro. Posiblemente usted ha experimentado la adversidad y pruebas en su pasado, o quizás ha tenido más contratiempos y dolor de lo normal. Pero hoy es un nuevo día. Si sigue los principios que le compartiré en su mejor vida ahora, podrá vivir feliz y realizado desde hoy. El reto que le dejaré en este libro es que deje atrás la mentalidad de derrota, de apenas puedo, que llegue a hacer lo mejor que pueda, no solamente lo normal, lo ordinario. Para eso tiene que dejar a un lado sus maneras negativas de pensar que le están deteniendo y tiene que expandir su visión, viéndose haciendo más, disfrutando más y siendo más. Mi amigo, eso es lo que quiere decir vivir su mejor vida ahora. ¿Está preparado para desarrollarse a su máxima potencial? Comencemos. Es hora de comenzar a vivir su mejor vida ahora. Aplausos. No es cierto, no aplausos. ¿Notaron ahí algo de la palabra de Dios? De clamar, de orar, de escudriñar, pon tu confianza en Dios. Nada absolutamente. ¿Dónde está que la bendición viene tras la obediencia? Todo es declarar. No tienes porque no expandes tu visión, no logras lo que quieres porque no lo declaras, porque no sueñas en grande. Todo eso habla el libro. Quisiera citarles más, pero ya con esta introducción ya se dan cuenta que este libro está lleno de basura, vende sueños, venden riquezas si tú sigues sus principios. Pero saben una cosa, con esto termino hoy para reflexionar. Un día Samuel tuvo una grande victoria. Pero antes de tener esa victoria, ustedes pueden leerlo allá en el libro de Samuel. Oraron a Dios, le pidieron perdón porque venían los enemigos contra ellos. Y oraron y clamaron y Dios les dio una victoria tremenda. Pero escuchen lo que dice 1 Samuel 7:12. 1 Samuel 7:12. Después tomó Samuel una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, pues dijo, escuchen que dijo Samuel, hasta ahora el Señor nos ha ayudado. ¿Qué está diciendo Samuel? Hemos sido prosperados. ¿Cuántos pueden decir hoy esto? Hasta ahora el Señor me ha ayudado. Si tú lo puedes decir, mi hermano, mi hermana, eres un hombre, una mujer próspero, próspera. No sé cuál sea tu circunstancia, si hay prueba, hay escasez, abundancia, aflicción, pero si el Señor hasta ahora te ha ayudado, tú eres un hombre, una mujer próspera. Amén. No es una cápsula motivacional este versículo, es una verdad absoluta de la palabra de Dios. Amén. Un motivador te da eso, frasecitas, tú puedes, tú eres un campeón, tú eres el mejor, tú lo lograrás. Samuel dijo, hasta ahora el Señor me ha ayudado. Y no importa que estemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque el Señor está con nosotros, porque su vara y su cayado nos infunden ¿qué? Aliento. Y como termina diciendo el Salmo 23:8, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, ¿qué dice ahí? Moraré por largos días. Y ahí sí será nuestra mejor vida. Amén. Vamos a dejarle hasta aquí a la introducción y continuamos en 8 días. Les invito a que cierren sus ojos y reflexionemos. Honestamente, delante de Dios, ¿qué concepto tienes en tu vida de la prosperidad? ¿Estás consciente que si Dios
está contigo, que si Dios te ha ayudado, eres un hombre, una mujer próspera. O quizás arrastrado, arrastrada por el mundo, ciertas carencias en tu vida te hacen sentir que algo te falta, cuando en Cristo lo tienes todo, dice la palabra. Reflexionemos, porque este mundo nos va a arrastrar con esos conceptos. Si te falta algo, si no tienes aquello, si no ganas tanto, no eres próspero. Tú y yo somos prósperos porque Él nos ha perdonado, porque Él nos ha dado vida eterna, porque un día estaremos en un lugar donde no habrá ni tristeza, ni dolor, ni llanto, porque todo eso habrá pasado. Somos prósperos porque Él está con nosotros, porque su presencia está con nosotros. Somos prósperos porque Dios nos ha ayudado. Y si Dios te ha ayudado, dale gracias a Dios. No importa que, como Pablo, estés pasando una leve tribulación momentánea, porque eso es leve y momentánea comparado con la eternidad con Cristo. ¿Cuántos quieren ponerse de pie y decirle: Señor, gracias porque hasta ahora me has ayudado? Y te doy gracias por las pruebas, y te doy gracias por las aflicciones, y te doy gracias por las bendiciones, y te doy gracias por la provisión, y te doy gracias por la abundancia, o te doy gracias por la escasez, porque reconozco que todo es tuyo y que tú eres el que me sustenta. Dale gracias en tu lugar. Y si te has quejado en un momento por la circunstancia que vives, pídele perdón, porque no estás solo. Jesucristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás hasta del calor nos hemos quejado. Démosle gracias porque Él está con nosotros. Quizás te has quejado de tu economía, quizás te has quejado porque alguien tiene más que tú. Hoy dale gracias porque en Cristo estás completo, porque en Cristo no necesitamos nada más. Entendamos y tengamos claro que el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Démosle gracias. Padre celestial, gracias. Gracias porque lo diste todo en esa cruz. Mostraste tu amor dándote tú mismo a nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Gracias porque en esa cruz Jesucristo exclamó y dijo: todo está consumado. No necesitamos nada más hoy para vivir. Te tenemos a ti, que eres nuestro proveedor de perdón de pecados, de salvación y aún de lo material. Sé que hay momentos donde hay pruebas, aflicciones, como Pablo decía, escasez, padeció hambre, pero él terminó diciendo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Gracias, Señor, porque somos verdaderamente prósperos, porque hasta ahora tú nos has ayudado. Perdónanos si ha habido falta de fe en medio de la prueba y la aflicción. Fortalece nuestra fe, porque queremos servirte y decirle al mundo y a la gente que su única esperanza es Jesucristo, que solamente estarán completos el día que, arrepentidos de sus pecados, crean en Jesucristo. Que estemos más ocupados en las cosas de arriba que en las de la tierra. Sí tenemos que trabajar, sí tenemos que ganar el pan con el sudor de la frente, pero tenemos que tener puesta la mirada en las cosas eternas, no en las cosas que se ven. Ayúdanos, Señor, a fortalecer esa fe, esa clara enseñanza de tu palabra, de que si te tenemos a ti, somos verdaderamente ricos con las verdaderas riquezas, como veremos en 8 días. Gracias te damos, Señor, por todas tus misericordias, por toda tu provisión, por tu cuidado en medio de un mundo que está apartado de ti y en tinieblas. Gracias te damos, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Podemos darle un aplauso fuerte, fuerte al Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que nos ha dado.